Centroamérica entre líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica entre líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica entre líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica entre líneas, Los jueces, de Arnoldo Gálvez Suárez. Centroamérica es la segunda región de más rápida urbanización en el mundo. Las zonas urbanas de Centroamérica viven un acelerado crecimiento que las llevará a concentrar el 70% de la población regional para 2050, con 35 millones de personas más que en la actualidad, según un estudio realizado por el Banco Mundial. El 59% de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, pero se espera que en la próxima generación 7 de cada 10 personas habrán de vivir en ciudades. Según proyecciones de la Agencia de Naciones Unidas, Hábitat, antes del año 2025, más de 8 millones de personas del Istmo vivirán en hogares informales o tugurios, con un alto riesgo por su sobreexposición a eventualidades económicas, sociales y naturales. Si bien es cierto que los países del Istmo poseen contextos muy diferentes, estos comparten la necesidad de políticas públicas en materia de vivienda y desarrollo urbano, que además de atender la construcción, también deben atender aspectos sociales y de salud. Adquirir una vivienda en Centroamérica se ha convertido en el sueño imposible, en el que los precios de los apartamentos y otro tipo de viviendas son valorados en cientos de miles de dólares, mientras que la mayoría de la población centroamericana vive en hacinamiento, es decir, 3 o más personas por dormitorio y 1 de cada 4 hogares vive en pobreza. Y lo que normalmente suele ser una contribución a la economía doméstica, aliviada por el efecto de las remesas, viene a complicar la situación de la vivienda, pues los ciudadanos centroamericanos que viven y trabajan en economías desarrolladas, ya sea Estados Unidos, ya sea en Europa, están dispuestos a comprar una propiedad en su respectivo país sin mediar tanto el precio, a modo de una inversión para su futuro regreso. El efecto remesa tiene un impacto directo en el aumento del precio de la vivienda. Se construyen más viviendas, pero de un precio mucho más elevado. Entre las razones que podrían explicar un déficit de vivienda en Centroamérica está la precariedad de los presupuestos públicos centroamericanos, que limita la capacidad de los gobiernos para desarrollar la infraestructura. Asimismo, la precariedad de la población misma excluye a una gran parte de los hogares de los esquemas tradicionales de financiamiento para construcción y mantenimiento, y finalmente un débil desempeño institucional o marco regulatorio que inhibe la inversión privada en vivienda. Los servicios públicos también muestran grandes deficiencias por la baja inversión pública y la débil coordinación de los gobiernos. En 2015, alrededor de un 30% de hogares en Guatemala carecían de una conexión adecuada de aguas servidas, cifra que se eleva alrededor del 50% en áreas rurales. Aunque en países como El Salvador, Nicaragua y Honduras, estos números no son tan alarmantes. Sí existe un porcentaje importante, de alrededor del 25%, sin este servicio, lo que incide directamente en la salud de los habitantes y su calidad de vida. Y lo más grave de todo es que el sistema de vivienda formal de la región no da muestras de cerrar la brecha de oferta y demanda en el tiempo, en cantidad y calidad. Debido a que el mercado no funciona para los segmentos más pobres, es de esperar que los déficits persistan y la única forma de reducirlos es a través de una política efectiva del sector público y privado. Una realidad que se ve reflejada en la proliferación de colonias populares masificadas
desconectadas del resto de servicios públicos que ofrece la ciudad, con equipamiento urbano muy limitado y prácticamente carente de espacios públicos de recreación, acentuando aún más la precariedad y las altas condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Pero si alguien ha sabido captar la esencia de vivir en este tipo de asentamientos es definitivamente el periodista y escritor guatemalteco Arnoldo Gálvez Suárez, en su obra Los jueces. En esta el autor desarrolla una cruda trama narrativa cuyo escenario literario de ficción se enmarca en un asentamiento urbano en Ciudad de Guatemala, pero que podría ser de cualquier urbe centroamericana. Con su novela Los jueces, Arnoldo Gálvez Suárez nos muestra sin tapujos escenas y situaciones que rezuman tristeza, crudeza y violencia, llegando a extremos de intensa brutalidad. La trama se articula en 3 líneas narrativas en las que giran la vida de los personajes que conviven en una colonia urbana de Ciudad de Guatemala. De un lado tenemos el relato de la señora vendedora de huevos, una madre soltera que se gana la vida precisamente vendiendo y distribuyendo huevos a restaurantes y tiendas. De otro lado, el relato de la muchacha, una joven de 17 años que trabaja de decán para mantener a su padre, un viudo desempleado y gandul. Y de otro lado el del señor de las serpientes, un nuevo vecino de la colonia con deseos de formar parte del círculo principal o del comité, pero que es rechazado por su excentricidad. Y el eje común de todos los relatos es el escenario compartido de la colonia, un asentamiento que se originó en los alrededores urbanos a consecuencia del terremoto. Asumimos que fue el terremoto que asoló Guatemala en 1976 y en el cual se formaron inicialmente 2 secciones, la A y la B, donde la primera, al encontrarse a orillas de la carretera, tuvo un mejor desarrollo y con el tiempo las mejores casas se fueron ubicando allí. El asentamiento creció por las migraciones y se formó posteriormente una tercera sección, la C, que ubicó a sus pobladores en condiciones más hostiles, quienes construyeron sus casas a orillas de barrancos y en algunos casos en la verticalidad de la propia ladera. Visto desde otra óptica, el sector A representa la clase alta, el B la clase media y el C la clase baja o popular. Naturalmente en el sector C viven muchas más familias que duplican en número a los primeros 2 sectores. Son personas pobres cuyas viviendas están en situación de peligro y riesgo constante de derrumbe o deslave. Su desarrollo es más bien rural y también están más afectados por la violencia. El comité de vecinos lo integran únicamente personas de los sectores A y B, donde el presidente pertenece, por supuesto, al A, y aparentemente es un militar retirado que se expresa con prepotencia y autoritarismo y constantemente denigra a los pobladores del sector C, acusándolos de ser la fuente de todos los problemas de la colonia. De hecho, en algún momento del desarrollo narrativo, el presidente del comité expresa la idea de cómo desaparecer el sector más conflictivo de la colonia. Si el presidente del comité de vecinos presume que vive en el sector A, la señora vendedora de huevos y la muchacha pertenecen al sector B y que tienen por común denominador la disfuncionalidad familiar y el esfuerzo por el trabajo honesto y honrado. Con la muchacha es interesante su situación, pues una vez saliendo de la colonia, su trabajo de decán la clasifica como una chica tipo C, tal y como podemos apreciar cuando busca trabajo en una agencia de publicidad. Cada capítulo se concentra en una línea narrativa, excepto los últimos, en donde todas las piezas confluyen y encajan de forma magistral, cerrando el extraño círculo abierto en el primer capítulo. La narración no sigue una secuencia lineal y durante casi toda la obra cada capítulo se percibe de forma independiente, aunque solo en apariencia porque cada uno deja un cabo suelto. Esta forma discontinua de la obra provoca que cada línea argumental tome fuerza, haciendo que el desenlace de la obra tenga una mayor carga simbólica, especialmente durante el proceso de consulta comunitaria y la decisión que adoptan tras los incidentes acaecidos y que afecta a una de las protagonistas. En palabras del periodista guatemalteco Julio Prado, Los jueces es una de las novelas más importantes de la historia reciente de Guatemala.
Provista de un lenguaje robusto, la novela va llevándonos por vericuetos a veces éticos, a veces legales, a veces morales y siempre poéticos. En Los jueces lo que está siendo valorado claramente es el derecho que creemos tener de quitarle la vida a alguien. La edición publicada por F&G Editores presenta el texto acuerpado por una portada que desde el inicio nos hace suponer el trasfondo simbólico del título de la obra, Los jueces. En ella se puede ver en medio de una arboleda a 3 personas cargando un cuerpo presuntamente inerte, pues una de ellas lo sujeta por los pies, otra por la cabeza y una tercera por su cintura. Esta escena es alumbrada por un cielo estrellado y una inmensa luna llena, en cuya textura se pueden apreciar algunos edificios destruidos y humeantes, tal vez el recuerdo del terremoto que dio vida a la colonia, lugar donde se desarrolla la historia. La portada está realizada por el artista Sebastián Sarti de la serie La violencia de las horas y está realizada en tinta china y acuarela. De hecho, este artista hace de la tinta china su principal herramienta de trabajo, aunque de igual forma experimenta con otros materiales y técnicas como el aerosol, la serigrafía y el grabado. Los temas violencia, la falta de oportunidades, la migración, la represión, el narcotráfico y otros problemas sociales de la región articulan la obra de este artista. Sebastián Sarti Canals se formó como periodista en Ciudad de Guatemala antes de dedicarse por completo al dibujo. Es un ilustrador autodidacta, siempre está dotado de buenos reflejos mediáticos y observa la sociedad a través del prisma de la actualidad. Con una narrativa fluida y sin artificios, Arnoldo desnuda brutalmente la realidad de muchos guatemaltecos y por extensión de los centroamericanos y nos provoca necesarias reflexiones sobre los muchos países contenidos en este territorio. Realidades tan distintas y tan trágicas que para algunos son ajenas, para otros tan cercanas. Realidades que fácilmente se pueden extrapolar a cualquier país de América Latina o incluso del mundo. La novela Los jueces muestra el trasfondo de una sociedad víctima de traumas derivados no solo de la violencia, sino también del olvido y del silencio. En palabras del autor, somos habitantes de la intersección en donde se encuentran las avenidas de lo individual y lo colectivo, y nuestras vidas están formadas también por las historias que nos cuentan los demás, por las anécdotas oídas al pasar y con las cuales nos golpea el mundo exterior. Los jueces es una novela que puede entenderse como una metáfora nada sutil de la conflictividad de la sociedad guatemalteca y por extensión la centroamericana, desde la perspectiva del escritor. Cada elemento y cada personaje representa un contexto mucho más amplio de la realidad. Ejemplo de ello es la relajada actitud de los policías ante un caso de violación, dejando a la comunidad la potestad de actuar contra el violador. Una velada crítica del autor al laxo, débil e ineficaz sistema de seguridad y justicia de Guatemala. Ningún personaje de esta novela tiene un nombre propio, sino un título identificador producto de alguna característica, puesto o profesión, lo que significa que cualquiera podría ocupar el lugar del personaje. Lo mismo pasa con los lugares, podrían ser cualquiera. Existe un énfasis en las diferencias de clase, en la que encontramos no solo discriminación, sino también marginación y segregación. El clímax de la novela gira en torno a cómo los líderes de la comunidad se toman la justicia por su mano ante un delito de violación y las acciones que estos realizan para aplicar lo que según ellos consideran justo. La violencia de nuestra sociedad tiene consecuencias concretas en la manera de impartir la justicia, pues muchas veces se trata más de una búsqueda de venganza que de analizar la mejor manera de poder castigar el agravio, el crimen o incluso de poder solucionar los conflictos. Y Arnoldo, con la novela Los jueces, disecciona la condición humana, los conflictos morales y emocionales que hacen que todos y cada uno de nosotros podamos convertirnos en verdugos de pecados que muy seguramente pudieron ser nuestros.
Arnoldo Gálvez Suárez escribió Los jueces y EFIG Editores la publicó en 2020. Este escritor y periodista guatemalteco nació en 1982. De su producción bibliográfica mencionaremos los títulos La piedra cementerio, el libro de relatos El tercer perfil y Ni hermosa ni maldita, literatura guatemalteca actual. Su cuento funeral formó parte de la antología Nuevas Rutas, jóvenes escritores latinoamericanos. Su novela Los jueces fue ganadora del 11º Premio Centroamericano de Novela Mario Monforte Toledo y uno de cuyos fragmentos aparece en las antologías El futuro empezó ayer, apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala. Su novela Puente adentro obtuvo el premio BAM Letras en 2015. Es un asiduo colaborador en medios digitales como Plaza Pública, Nómada y Words Without Borders. En 2023 fue co-guionista junto a Sebastián Sarti de Fidelidad, el segundo largometraje del cineasta César Díaz. También ha escrito y producido un cortometraje que merece toda la atención por su formato de multientrevista llamado Cuando despertemos, y representa la visión de dos jóvenes guatemaltecos de la realidad de su país, de Guatemala, a partir de la firma de los acuerdos de paz. Ahora sí finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de narrativas y poéticas de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a suscribirse en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica entre líneas está disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en nuestro sitio web centroamericaentrelineas.org. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica entre líneas, el blogcast de la biblioteca. Café de Libros.